Bien, ahora quiero invitar a Rich Street. Él trabajó con Cruz por los últimos 26 años con estrategias digitales global. Viajó por 50 países, estando como líder en estrategias digitales. Vivió un tiempo en París y sirvió como director de movimientos dirigidos por estudiantes en el norte de África, Asia, desde el 2001 al 2006. Entonces, pueden darle la bienvenida. Gracias. It's a real honor to be here this morning. Es un gran honor para mí estar esta mañana con ustedes. And it's an even bigger honor to be wearing the same shirt that my brother Toya is wearing. Y aún más es un mayor honor traer la misma camisa que Toyo esta mañana. My twin from Mexico. Son gemelitos. So this morning, just wanted to briefly touch on this idea of networking. Y esta mañana solo quería hablar un poco acerca de la idea del networking. So I've called this talk the art of networking. Y llamé a esta plática el arte del networking. And that is that it's an art, not a science. Y por eso quiero enfatizar el punto que es un arte y no una ciencia. So this morning I want to give you some principles and not necessarily a step-by-step method to network. Y esta mañana quiero compartirles algunos principios y no necesariamente unos pasos a seguir para hacer networking. And I'm going to use two English words here. I'll try to kind of give you what I personally mean by using these words. Y voy a usar dos palabras en inglés y les quiero explicar lo que yo quiero decir con cada una de esas palabras. So I'm going to use the word networking to mean the search to try to find people who can help you with your vision or your product. Y cuando yo menciono la palabra networking, quiero decir el proceso de buscar personas, buscar contactos que me puedan ayudar a mí a colaborar en algún producto o en algo que queremos hacer juntos. Or even if you don't have that vision, but you have a skill and you're looking to be able to help somebody with a vision that they have, that's networking. O quizá tú no tengas la idea, pero tienes una habilidad, entonces tú puedas buscar a alguien que pueda usar tu habilidad para cumplir su visión. Entonces, a eso me refiero con networking. And I'm going to use the word partnership to mean... Y voy a usar la palabra colaboración, colaborar. So once I find somebody that can help me with my vision or that I want to participate in their vision, how do we work together? That's partnership. Y entonces colaboración es cuando yo encuentro a alguien que me puede ayudar a cumplir mi visión o que mis habilidades le pueden ayudar a esa persona a cumplir su visión y empezamos a trabajar juntos. A eso me refiero con colaboración. So no matter what stage, if you're networking or if you're actually in a partnership, I believe these principles will help you. Entonces, independientemente si estás en la etapa de networking o en la de colaboración, creo que estos principios pueden ayudar en ambas etapas. Good things now are not created just by yourself. You can't do things alone. Las cosas buenas no son creadas ahora por una sola persona, por uno mismo. No puedes hacer algo bueno tú solo. So in the art of networking, I want to say that great products come from great partnerships. Los grandes productos provienen de grandes colaboraciones. That 21st century products come from that. Can anybody think of maybe two companies that have combined to make a really good product? Algunos de ustedes pueden pensar en dos compañías que se unieron para colaborar juntos y crearon un gran producto. Disney and Pixar, yeah. Disney y Pixar. Disney bought Pixar, but... Bueno, de hecho Disney compró a Pixar. Sí. Yeah, I thought of Facebook and Instagram, when Facebook bought Instagram. Quizá también Facebook cuando compró Instagram y esa colaboración Facebook-Instagram. Other ideas. Two companies have two products, they put it together to make a better product. Otros ejemplos, dos compañías, cada una tiene un producto, unen los productos para hacer un producto mejor.
Adidas and Rockport, they made a partnership, and Rockport makes really nice. I'm sorry, speaking English. Se me fue. Adidas y Rockport hacen buenos zapatos y Adidas puso el confort de los zapatos Adidas en los zapatos de Rockport. Adidas y Rockport. Yeah, that's good. Nike and Google Maps now. If you run a marathon, you put a little chip there, and Google Maps tracks where you go. También Nike y Google Maps tienen la aplicación para corredores, ¿no? Pues pones un chip en tu zapato y pues te da cuánto corriste, te da mucha información, ¿no? I want to give you a more recent one that I think many of you are aware of. Quiero darles un ejemplo más reciente que creo que todos ustedes van a saber cuál es. Nintendo. Nintendo plus Google Maps gives you Pokemon Go. Nintendo y Google Maps y tienes Pokémon Go. Okay, let's confession time. Who's played Pokemon Go? ¿Quién ha jugado Pokémon Go aquí? All right. Did you find any while we were at the palace? ¿Alguien encontró algún Pokémon en el Palacio de Bellas Artes o algo por ahí? ¿No? ¿Sí? Yes, you found it. In the U.S., they're making a joke about this. En Estados Unidos están haciendo muchos chistes acerca de esto. Michelle Obama has been trying to get young people to exercise more. Y Michelle Obama, la primera dama, está tratando en una campaña de lograr que los jóvenes se ejerciten más. For the last 8 years, she's trying to get young people to Y exercise. por los últimos 8 años está tratando eso, que los jóvenes hagan más ejercicio. Pokemon Go did it in 48 hours. Pero Pokémon Go lo hizo en 48 horas. It's incredible. Two great products coming together, but they had to work together. Es increíble, dos buenos productos que se unieron, hicieron un producto mejor, pero tuvieron que colaborar. So thanks to an artist friend of mine who designed this for me. Y gracias a un amigo artista que diseñó esta. So let's start with principle number 1 of good networking. Y vamos a hablar del principio número 1 de un buen networking. It's all about the relationship first. Se trata, lo principal es la relación. I think this is a real strength of your culture. Y creo que esta es una fortaleza de su cultura. It's not just about the products or services that your potential partner can offer. No se trata solo de los productos o servicios que tu compañero, ¿verdad? O tu socio puede ofrecer. Yeah, make sure that you value the relationship first. Asegúrate que primero valores la relación con esa persona. One of my first years on staff with crew, I read a great book. En mis primeros años como coordinador de crew leí un gran libro. You can get it for free in PDF in English. Lo puedes obtener de forma gratuita en inglés, en PDF. It's a little old, but it's called How to Win Friends and Influence People. Es un poco antiguo, pero se llama Cómo ganar amigos e influenciar a las personas. It's written by a man named Dale Carnegie. Maybe you've heard of Carnegie Hall. Fue escrito por un hombre del Carnegie, quizá hayan escuchado el Carnegie Hall. Very, very wealthy man, and was very liked because he applied these principles in this book. Era un hombre muy rico, con mucho dinero, pero lo querían mucho porque aplicó los principios de ese libro. I will warn you, it's very American, but there are some things that I think apply to a global audience. Es un libro muy americano, pero creo que hay algunas cosas que pueden aplicar en cualquier parte del mundo. So, for example, one of the things that he says is, a person's name is the sweetest sound they will ever hear. Por ejemplo, una cosa que él decía es, el nombre de una persona es el sonido más dulce que esa persona va a escuchar. So when I meet people, especially in another language, it's very important for me to try to pronounce your name perfectly. Así que cuando yo conozco a alguien, especialmente a alguien de otro país, yo hago un esfuerzo grande para pronunciar tu nombre de forma perfecta. Luckily, with my name, it's very easy. Mi nombre es muy fácil, ¿verdad? Rich Street, it's an adjective and a noun. Every word in every culture has rich and street. Muy fácil. Rich Street es un adjetivo y un sustantivo, entonces Ricardo Calle, entonces eso en todos los lugares del mundo. Funny story, when I was a kid, people would call me Ricardo Calle. I had no idea what that meant. Cuando yo era niño, a mí me decían Ricardo Calle y yo no sabía por qué. I thought it was like Rico Suave or something like that.
Pensaba que era algo así como describió, ¿verdad? Finally, I put it together and I'm like, oh, they're saying my name in Spanish. Y por fin un día me cayó el 20 de que, están diciendo mi nombre en español. But it's beautiful. I love it. It's a sweet sound. Pero es un sonido hermoso, me encanta. Sharagani is my name in Arabic. Sharagani es mi nombre en árabe. So it's fun. It sounds vain, but the principle is true. Y entonces es algo vano, pero el principio es verdad. So if you want to have a relationship with me, I always say to know me is to know my family. This is my family. Y si quieres tener una relación conmigo, conocerme a mí es conocer a mi familia, y esta es mi familia. You don't get much whiter than this. No hay más blanco que esto. So I've 3 sons. This is my son Rich as well, so he's another Ricardo Calle. 3 hijos y el mayor, Rich. Look for him to be taking, not Landon Donovan, who's our striker, Jose Altidor's place very soon on the U.S. national team. Búsquenlo en la selección de Estados Unidos de fútbol soccer, ¿no? Pronto va a tomar el lugar ahí como delantero. Funny story, after we took this picture, he confessed that he stood up on his tippy toes to look taller. Después de que nos tomamos esta foto, él confesó que se puso de puntitas para parecer más alto. So he's 15. Él tiene 15 años This is my son Joseph. y el del medio es Joseph. Look for him to be playing Major League Baseball soon. Y él pronto va a ser un beisbolista profesional. And this is my other son Joseph. Y el otro es Oh, Joseph. sorry, David, sorry. El otro es David. So many of them I get confused. Son muchos que ya se me confunden. Look for him to be playing any sport he wants. He's a very good athlete. Y David él puede jugar cualquier deporte, es un gran atleta. And my wonderful, beautiful wife Courtney, Y mi hermosa esposa, Courtney, who is actually from the same hometown as David's wife as well. y de hecho mi esposa, o sea, su esposa, es de la misma ciudad de Estados Unidos. And no, we are not sponsored by Under Armour. Y no nos patrocina Under Armour. We found a great sale. Encontramos una gran oferta. To know me is to know my family. If you want to network with me, if you want to partner with me, you better know the names of my kids, even though I'm still struggling to know them. Conocerme a mí es conocer a mi familia. Si quieres colaborar, trabajar junto conmigo, conocer a mi familia, conocer el nombre de mis hijos, aunque a mí se me olvida a veces también. So, principle number 2 is always seek to outgive your partner. El principio número 2 es busca dar más a tu compañero. So many times we say, we meet 50-50. Muchas veces decimos, bueno, vamos a colaborar y damos 50% cada quien. If you're trying to win a partner over, if you're trying to strike a deal, always offer more. Give more than what the other person expects you to give. Pero si tú estás tratando de cerrar un trato, entrar en una relación con un compañero, siempre da más de lo que te ofrecen y busca dar más. Your reputation is really important, and even if you don't get a good deal, the other person says no, your reputation is important, and they'll tell you, he gave more. Tu reputación es muy importante, incluso cuando no puedas llegar a un acuerdo, cerrar un trato, él va a comunicar que sí, esta persona dio más, ofreció más de lo que yo. So always emphasize the relationship. Así que enfatiza siempre la relación. Second is always to offer more. Y número 2, siempre ofrece más. Principle number 3 El principio número 3 is know how to communicate with people in your network. Conoce cómo comunicarte con las personas en tu círculo social. When I worked overseeing the campus ministry in North Africa, the Middle East, and Central Asia, Cuando yo trabajé supervisando el ministerio universitario en toda la parte de Asia Central y el norte de África, it was early 2000 and technology was just beginning to explode. fue a los inicios del año 2000 y apenas estaba explotando todo esto de la tecnología. I
I was communicating with people in different languages, different time zones, and different styles of communication. Estaba comunicando con personas que hablaban diferentes idiomas, que vivían en diferentes usos horarios. Some people wanted a phone call. Algunos preferían una llamada telefónica. Some people wanted this new thing called a text message. Algunos preferían esta tecnología nueva, un mensaje de texto. Some people would email me all the time. Algunas personas me mandaban correos electrónicos todo el tiempo. Other older people still like faxes. Y había todavía gente mayor que preferiría los faxes. Do you know what a fax is? ¿Saben qué es un fax? The other thing is to answer your phone. Be available to your partners when they connect with you. Entonces otra cosa que le recomiendo es que conteste el teléfono. Ponte disponible cuando tu compañero te está buscando. In today's world, no. How do I communicate? Should I send a text? Do I WhatsApp? Do I call? Understand what they want out of your communication. Así que por favor entiende lo que ellos esperan, cuál es su forma preferida de comunicarse, ya sea un mensaje de texto, WhatsApp, una llamada telefónica. And I would also say to interact with them over social media. Y yo también diría que interactúa con ellos a través de las redes y medios sociales. Like their posts on Instagram. Ponle like a sus posts de Instagram. Retweet what they're saying. Retuitea lo que ellos ponen. Show that you're interested in them more than just what they can offer you. Muestra que estás interesados en ellos como persona, aún más de lo que ellos te pueden ofrecer. Interact over their brand. Así que interactúa con su producto, con lo que ellos ofrecen. Fourth principle. El cuarto principio, Be curious. sé curioso. I think what's really important is to ask great, open-ended, heart-centered questions. Creo que es muy importante que hagas preguntas abiertas, preguntas profundas que vayan más allá de lo superficial. A closed question is something that ends with a yes or a no. Una pregunta cerrada es algo que termina con un sí o con un no. Or just one answer. How old are you? O con una respuesta en una palabra, como ¿cuántos años tienes? But to ask, what is your vision for this product? Pero quizá mejor preguntar algo como ¿cuál es tu visión para este producto? What are you hoping to accomplish? ¿Qué esperas lograr? You get to people's hearts. Y así llegas al corazón de las personas. It's important to stop talking and to listen. Es importante no solo hablar, sino escuchar. Always make sure that your partner is talking more than you are. Asegúrate que tu compañero esté hablando más de lo que tú estás hablando. And ask good follow-up questions based on your questions. Y haz buenas preguntas de seguimiento dependiendo de las preguntas iniciales que hiciste. I love to ask people in different cultures, and I did this last night. We had a fun conversation. Me gusta preguntarle a personas de diferentes culturas, y lo hice anoche. If your country was in the finals of the World Cup, Si tu país estuviera en las finales de la Copa del Mundo and you knew that you would win, I would tell you that you would win. y tú supieras, estarías seguro que ibas a ganar, Which country do you want to beat in the finals? ¿a qué país te gustaría ganarle en la final? I think most people in Latin America have a pretty strong opinion about that question. Yo creo que la mayoría de los países en América Latina tienen una respuesta muy clara. How many say Brazil? ¿Cuántos dirían Brasil? How many say Argentina? ¿Cuántos Argentina? How many say USA? ¿Cuántos Estados Unidos? I was in a ride with some staff from Mexico, and I asked them this question. Y yo estaba con unos coordinadores de México y les hice esta pregunta. Some said Brazil, Algunos dijeron Brasil and some said the USA. y algunos dijeron Estados Unidos. And I watched these two staff kind of fight each other because they were arguing over who they wanted to beat more. Y estos dos coordinadores estaban discutiendo sobre a quién les gustaría ganarle más. It was a good question. Fue una buena pregunta. I love to ask a question, step back, and watch them fight. Me gusta hacer una pregunta, hacerme para atrás y ver a la gente pelearse. The key is to make sure they're doing the talking now. La clave es asegurarte que ellos estén hablando más. Finally, the fifth principle, fulfill your commitments. Y el principio número 5 es cumple con tus compromisos. So
Did you call somebody back when you said you'd call? ¿Le devolviste la llamada a alguien que le dijiste que le ibas a devolver la llamada? I think that shows that you value their relationship and your partnership. Eso muestra que valoras la relación y también el hecho de colaborar. Are you supposed to finish work? ¿Tienes un trabajo que terminar? Do it on time and do it well. Hazlo bien y a tiempo. You have a reputation to keep. Let's keep it a good one. Tienes una reputación que mantener, entonces asegúrate que sea una buena reputación. I know that getting things done on time sometimes, I hear, is a little bit of a struggle in this culture. Y creo que a veces en esta cultura el terminar las cosas a tiempo a veces puede ser difícil. In fact, I'm going to try to tell a joke about the Egyptian culture that I lived in for a year and kind of the Latin culture. So I hope this works with Voy a translation. tratar de hacer una broma comparando la cultura egipcia en la que trabajé y viví muchos años y la cultura latina. Espero que funcione con la traducción. So if you don't like it, it's the translator's fault. Si no les gusta es mi culpa. So there was an Egyptian and a Mexican that were talking about getting work done. Entonces había un mexicano y un egipcio que estaban trabajando acerca de cómo terminar el trabajo. And the Egyptian was explaining, the Mexican was explaining mañana and what that word really meant in the mañana culture. Y el mexicano le está explicando el significado de la palabra mañana y qué significa en nuestra cultura mañana. Mañana, mañana. So the Egyptian said, "Oh yeah, we have a word like that." Y el egipcio le dijo, sí, nosotros también tenemos una palabra como esa. The word is called inshallah, and we have a culture behind that word as well. Y la palabra es shalala y tenemos un... Inshallah. I'll tell you the word. Sí. No es nuestro shalala. I'll teach you. You know the word Allah. ¿Saben la palabra Alá? Ansha. Ansha. Allah. Ansha, Alá. Perfect. It means if God wills. Y significa si Dios quiere. So if you don't get it done, God just didn't will for me to get that done. Y si no lo terminaste el trabajo, pues esa palabra dice, es que Dios no quiso que termine. So the Egyptian is explaining the inshallah culture. Entonces el egipcio le está explicando al mexicano esta cultura de Inshallah. And he says, but it just really doesn't have the same kind of urgency that mañana does. Pero sabes, realmente no tiene ese mismo tipo de urgencia como la palabra mañana. So that's the Arabic culture as far as them getting work done. They think mañana means you work very hard. Así que esa es la cultura árabe en cuanto al trabajo. Y para ellos el mañana significa que realmente trabajas y cumples a tiempo. The important thing though is to get your work done on time and fulfill the commitments that you agreed to. Lo importante es que tú termines tu trabajo a tiempo y que cumplas con los compromisos a los que ya acordaste. Okay, so 5 principles, right? Así que 5 principios. Anybody can name them off the top of their head? ¿Alguien me puede decir los 5 ya, así? Relación. This is my evaluation as a speaker, yeah. Es mi evaluación como conferencista. Who's got the first one? ¿Quién tiene la primera? Relationship, exactly. What was the second one? ¿La 2? Okay, give more. Good. Third principle. La tercera. Communication. Know how to communicate. Good. Number 4. Cuarto. Be curious. Be curious. Be curious. I like curious. Okay, yeah. And the 5th one. La última. And don't tell jokes about Egyptians. Tomorrow. Okay, so we have some questions here, I think, for discussion. Is that right? No, we don't have questions for discussion. I'll give you 2 quick questions for Entonces, discussion. no las tenemos aquí, pero les voy a dar 2 preguntas para que en sus mesas platiquen. As you think about those 5 principles, Al pensar en esos 5 principios, which one struck your heart? ¿cuál te llegó más al corazón? ¿Cuál te llamó más la atención? And the second question is, which one of those principles do I personally need to work on? Y la segunda pregunta es, de estos principios, ¿cuál es el que yo necesito trabajar más o desarrollar más? So
turn it over to you. Thank you for your time. I appreciate Así it. que muchas gracias por su tiempo y disfrutan esto.